Creo que pude ubicar la tumba de Cleopatra en un templo abandonado al oeste de Alejandría. Durante 2000 años, los historiadores coincidieron en una cosa. La tumba de Cleopatra se perdió en el océano. Decían que había desaparecido para siempre, tragada por terremotos y mareas. Se equivocaban. En las profundidades del desierto egipcio, lejos de donde nadie miraba, los arqueólogos simplemente se toparon con una pared de roca sólida que no debería estar allí. Al romper el sello, no solo encontraron huesos, hallaron un detalle específico e imposible tallado en la piedra que contradice todos los registros romanos jamás escritos. Y sugiere que la reina no solo ocultó su cuerpo, ocultó un secreto que cambia la historia, el túnel que lo cambió todo. Aquí está el asunto. La arqueología suele ser un juego lento. Se quita el polvo, se encuentra una pieza de cerámica y se escribe un artículo. Pero a veces el desierto revela algo que deja a todos paralizados. Eso es exactamente lo que ocurrió a finales de 2022. Un equipo que trabajaba al oeste de Alejandría, en un yacimiento llamado Taposius Magna, no solo buscaba cerámica, buscaban el mayor premio de la egiptología. Y encontraron algo que los ingenieros llaman un milagro geométrico. Enterrado a 13 metros bajo las ruinas del templo, encontraron un vacío. No era una cueva, era un túnel. Y este objeto es enorme. Se trata de un pasaje excavado en un lecho de roca caliza, sólida, que se extiende por más de 1280 metros. Tiene casi 1 milla de largo. Tiene 6 pies de alto. Está perfectamente nivelado y refleja el famoso túnel de Ophos en Grecia, considerado una de las mayores proezas de ingeniería del mundo antiguo. Pero aquí viene lo curioso. Este túnel no se construyó para el agua. No se construyó para la minería. Se construyó para llevar a un lugar específico. Las paredes son lisas. La precisión es aterradora. Y a medida que el equipo se adentraba en el mundo subterráneo, el aire cambiaba. No era solo viciado. Había mucha humedad. Partes de este túnel están sumergidas bajo el nivel freático, lo que concuerda con la teoría de que una gran parte de la antigua Alejandría y la costa circundante se hundió debido a terremotos hace siglos. Pero este túnel sobrevivió. La doctora Kathleen Martínez, la mujer que lideró esta iniciativa, supo al instante lo que esto significaba. No se construye un túnel de 1 milla de largo a través de la roca para un plebeyo. No se esconde a 12 metros de profundidad, a menos que se intente proteger algo valioso de un ejército. Los romanos venían a buscar a Cleopatra. Querían exhibirla encadenada. Si quería escapar de esa humillación, necesitaba un plan B. Y este túnel parece una ruta de escape a una vida oculta después de la muerte. Pero la cosa se pone aún más extraña. En el suelo del túnel, enterradas en el sedimento, encontraron 2 cabezas de alabastro. Una representa a un rey y la otra a una persona de alto rango. También encontraron monedas. No cualquier moneda, sino piezas de bronce con el rostro de la propia Cleopatra estampado. Ya no es una simple intuición. La evidencia está literalmente en el suelo. Y luego encontraron las momias. Pero estos no eran entierros normales. Estos cuerpos estaban ocultos en una cámara conectada al túnel y tenían lenguas de oro. Se colocaba una lengua de lámina de oro en la boca de los muertos para que pudieran hablar con Osiris, el dios del inframundo. Esto significa que estas personas eran de la élite, eran importantes y custodiaban el camino. Así que tenemos un enorme túnel secreto. Tienes guardianes con lenguas de oro. Tienes monedas con la cara de la reina. Todo apunta a una misma conclusión. El túnel es un camino. Y al final de ese camino, tras un muro de piedra fundida y adobe, el radar terrestre detectó una enorme anomalía hueca. El equipo se dio cuenta de que estaban ante una última puerta. La temperatura se disparó. Había algo generando calor o una reacción química en el interior. Cuando finalmente desprendieron las piedras, el olor que les llegó no era solo a podredumbre. Era metálico, era penetrante. Y en el centro de la cámara había un sarcófago de granito negro que desafiaba cualquier descripción de los libros de historia romana. Las marcas en la tapa fueron la primera pista de que la historia estaba equivocada. La mente maestra del Nilo. Para entender por qué esa caja negra es tan importante,
tenemos que retroceder. Tenemos que observar a la mujer misma, porque lo que aprendiste en la escuela es principalmente propaganda romana. La pintaron como una tentadora, una mujer que usó el romance para salirse con la suya. Pero esa no es la verdad. Esa es la historia que escribieron los ganadores para hacerla parecer débil. Básicamente, Cleopatra era un genio. No era solo una gobernante, era una erudita. Hablaba casi una docena de idiomas. Fue la primera en su linaje en aprender egipcio. Estudió matemáticas, astronomía y medicina. Cuando se sentó en el trono, no solo usó la corona. Se convirtió en la encarnación viviente de la diosa Isis. Esto es crucial para su pueblo. Ella no era humana, ella era divina. Esto no fue solo un capricho del ego, fue una jugada maestra política. Al unirse a Isis, la diosa madre que devolvió la vida a su esposo Osiris, Cleopatra se hizo intocable. Isis era la deidad más popular de la región. Si eres la Isis viviente, exigías una lealtad que trascendía las leyes. Exigías fe. Pero Roma estaba en ascenso y ansiaba el poder. El imperio quería el grano y el oro de Egipto. Cleopatra sabía que no podía luchar contra sus legiones solo con espadas. Así que usó su ingenio. Se alió con los hombres más poderosos de Roma. Primero con César, luego con Marco Antonio. Su relación con Antonio no fue solo una aventura. Fue una maniobra de poder. Juntos formaron una poderosa pareja que aterrorizó al Senado romano. Antonio era celebrado como la Diónisis viviente u Osiris en Egipto. Cleopatra era Isis. Eran la pareja divina. Planeaban gobernar un imperio que conectara Oriente y Occidente. Y eso aterrorizaba a un hombre llamado Octavio. Octavio era frío, calculador y estaba obsesionado con el poder. Lanzó una campaña masiva de desprestigio contra Cleopatra. La llamó bruja, una amenaza extranjera. Convenció a Roma de que Antonio había perdido la cabeza. La guerra era inevitable. Y cuando se calmó la situación, tras la batalla de Actium, Cleopatra y Antonio quedaron acorralados. Aquí es donde la historia se complica. La versión oficial romana dice que Antonio se quitó la vida pensando que Cleopatra ya estaba muerta. Entonces, Cleopatra, afligida y orgullosa, permitió que una cobra y una áspera. Es una escena dramática. Es poética, pero también sospechosa. ¿Por qué? Porque la cobra es el símbolo de la realeza. Es el símbolo de Isis. Morir a manos de la serpiente era una forma de convertirse en Dios. Encaja a la perfección con la narrativa. Octavian la quería muerta, pero no podía parecer un asesino de mujeres. Así que la historia de la autolesión era conveniente. Pero lo que la mayoría de la gente no sabe es que Cleopatra llevaba mucho tiempo planeando su salida. Sabía que Octavian jamás le permitiría un entierro digno. Quería borrarla del mapa. Si hubiera dejado su cuerpo en Alejandría, en el mausoleo real, Octavian lo habría saqueado. Él habría destruido a su madre para evitar que se convirtiera en mártir. Así que necesitaba un plan B. Necesitaba un lugar sagrado, oculto y protegido por los dioses. Un lugar donde los romanos no se atreverían a buscar o donde no pudieran encontrarlo. Necesitaba un templo dedicado a Osiris. Y por eso, Taposiris Magna es la clave. No solo ocultó su cuerpo, escondió su legado en el único lugar que Roma no podía tocar. El Templo de los Muertos. Entra la doctora Kathleen Martínez. No es la típica académica polvorienta. Era
abogada penalista de República Dominicana, que se obsesionó con este caso sin resolver. Analizó las pruebas como si se tratara de una investigación de la escena del crimen, y notó una enorme laguna en la lógica de los demás expertos. Todos los demás buscaban la tumba en el océano, cerca del Palacio Real de Alejandría. Tenía sentido. Claro, allí era donde solían enterrar a las reinas. Pero Martínez argumentó que Cleopatra no era una reina normal. Estaba en guerra. Era una diosa. No querría que sus enemigos la encontraran. Martínez teorizó que Cleopatra elegiría Taposiris Magna. Taposiris Magnus se encuentra a unos 48 kilómetros al oeste de Alejandría. Es un antiguo templo en ruinas dedicado a Osiris. Durante décadas, los arqueólogos lo ignoraron. Pensaban que estaba inacabado, solo un montón de rocas. Cuando Martínez les dijo a las autoridades egipcias que quería excavar allí, la gente pensó que estaba loca. Le dieron 2 meses para encontrar algo. Solo 2 meses. Pero ella sabía lo que buscaba. Sabía que si Cleopatra era la Isis viviente, querría ser enterrada en un templo de Osiris. El nombre Taposiris Magna significa literalmente la tumba de Osiris. Era perfecto. Así que empezó a cavar y casi de inmediato demostró que los escépticos estaban equivocados. No solo encontró rocas, encontró un depósito de cimientos que demostraba que el templo fue construido por los antepasados de Cleopatra. Encontró monedas. Encontró un hermoso busto de Cleopatra. Encontró una máscara que se parecía sospechosamente a Marco Antonio. Pero el gran avance fue la geografía. El área alrededor del templo es una cuadrícula de piedra caliza. Es un terreno difícil. Es un terreno. Pero Martínez notó que el suelo no era firme en todas partes. Había pozos, sumideros, y corría una extraña leyenda entre los lugareños sobre túneles que conducían al mar. Cuanto más cavaba, más se parecía el templo a una fortaleza para los muertos. Encontraron un cementerio fuera de los muros del templo, pero no era un cementerio campesino. Las momias estaban enterradas mirando hacia el templo. Esta es una historia enorme. En el antiguo Egipto, uno quería ser enterrado cerca de una persona poderosa, un rey o un dios, para compartir su protección. El hecho de que todos estos nobles estuvieran enterrados mirando hacia el templo significaba que alguien importante estaba dentro. Y entonces llegaron los datos del radar. El georradar mostró anomalías distintivas, vacíos, cavidades, líneas que parecían corredores. Pero el desierto se había movido. Los terremotos habían agrietado la piedra caliza. El nivel freático había subido. Era un desastre. Cavar allí era peligroso, pero Martínez era implacable. Encontró el túnel del que hablamos antes. Encontró las lenguas doradas. Y luego encontró el área que el radar no podía penetrar del todo, una zona de alta densidad protegida por lo que parecía una barrera artificial. Esto no era solo un agujero en el suelo, era una bóveda. Y cuando finalmente traspasaron la pared exterior de esa cámara oculta, el aire que salió a borbotones no había sido respirado por ningún ser humano desde los jóvenes tiempos del Imperio Romano. Pero la cámara no estaba vacía, y el silencio estaba a punto de romperse. La advertencia del metal líquido. Volvamos a ese momento en la cámara. El equipo está allí de pie, con el polvo arremolinándose bajo la luz de la linterna. En el centro se encuentra este enorme sarcófago de granito negro. Es enorme. Está tallado en un solo bloque de piedra, y está tan pulido que parece húmedo. Pero algo anda mal. El sarcófago no solo está sellado con mortero. El análisis del sello muestra rastros de algo más, plomo, y debajo de la tapa, los sensores detectan un fluido. En la antigua China, a veces enterraban a los emperadores con ríos de mercurio. Era raro, peligroso y caro. En Egipto, era casi inaudito. Pero aquí, las lecturas eran desorbitadas. ¿Por qué rodear un cuerpo con metal líquido tóxico? Hay 2 razones. 1. Preservación. 2. Protección. El mercurio es mortal. Si un ladrón de tumbas intentara abrirla, se envenenaría al instante. Era una trampa. Un cortafuegos biológico diseñado para mantener a la gente fuera.
El equipo tuvo que ser extremadamente cuidadoso. No podían simplemente abrirlo. Usaron endoscopios, diminutas cámaras que serpenteaban a través de grietas microscópicas en el sello. Lo que vieron en el monitor les heló la sangre. Dentro del sarcófago, flotando en una mezcla de resina y ese extraño fluido metálico, había dos figuras, no una, sino dos. Estaban envueltas en lino que se había oscurecido con el tiempo, pero el oro debajo era inconfundible. Una figura era más pequeña, femenina. Llevaba un colgante con la forma de las alas de Isis. La otra era más grande, masculina. Su cavidad torácica se había expandido, sus costillas dobladas hacia afuera de una manera que sugiere un proceso ritual muy específico de embalsamamiento. Entre ellas yacía un cilindro de bronce. Estaba grabado con espirales y serpientes, como un estuche de pergamino, pero estaba sellado por fusión. El detalle que desafía cualquier relato antiguo es la posición. La historia romana dice que Antonio murió primero y fue enterrado. Cleopatra murió después y fue enterrada con él. Pero la disposición forense del cuerpo sugiere que fueron preparados juntos al mismo tiempo. Esto contradice la cronología de las autolesiones. Implica un ritual, un pacto. Sugiere que tal vez Antonio no se dejó caer sobre su espada. Quizás, solo quizás, tomaron un elixir juntos, un brebaje preparado por el sacerdote del templo para suspenderlos, preservarlos, para que pasaran a la otra vida como dioses. Y luego está la inscripción en el interior de la tapa, visible solo para la pequeña cámara. No era una oración al uso, era una maldición, pero no la maldición de la momia típica de Hollywood. Era un decreto legal. Nombraba a los ocupantes no como mortales, sino como las manifestaciones del horizonte. Esto lo cambia todo. Significa que los sacerdotes de Tapocerus Magna estaban involucrados. Ayudaron a ocultar a la reina. Construyeron el túnel. Sellaron la habitación con mercurio. Crearon una cápsula que sobreviviría a la purga romana. Pero aquí es donde se pone aterrador. Detrás del sarcófago había otra abertura, un túnel más pequeño y oscuro que conducía a una habitación circular. Y lo que había allí no era un tesoro. Era una colección de guardianes que nunca debieron ser vistos. El verdadero secreto no eran los cuerpos. Era lo que los observaba. Una advertencia en los huesos. El equipo se arrastró hasta la cámara final. El aire aquí era seco, eléctrico. Las paredes eran circulares y talladas en la piedra había 36 alobs, 36 nichos, y en cada uno de ellos se encontraba un cráneo humano. Pero estas no eran solo cabezas cortadas. Estaban limpias, pulidas, y estaban cubiertas con un fino polvo de oro. Estaban dispuestas en un círculo perfecto, todas mirando hacia adentro, hacia un pedestal central. Este es el detalle que desafía los relatos. Ningún historiador romano mencionó jamás un círculo ritual. Ningún registro de la muerte de Cleopatra menciona sacrificios humanos o cráneos guardianes. Esto es algo más antiguo, algo más oscuro. El número 36 es significativo. En la astrología egipcia hay 36 diáconos, grupos de estrellas que salen y se ponen, controlando el destino de los faraones. Estos cráneos no eran solo huesos, representaban las estrellas. Eran un mapa celestial hecho con restos humanos. El pedestal central estaba vacío, pero tenía ranuras, profundas ranuras en espiral. Parecía que algo estaba destinado a estar allí. Tal vez el cilindro de bronce encontrado en el sarcófago. El doctor Martínez notó que la acústica en esta sala era extraña. Si uno susurraba a un lado, el sonido se amplificaba y golpeaba el pedestal central con fuerza. Era una cámara de sonido. Algunos teóricos creen que los antiguos sacerdotes usaban la resonancia sonora para inducir estados de trance o incluso para recargar rituales. La vibración que el equipo percibió antes, el pulso rítmico, podría ser la geología del túnel, la que amplifica las vibraciones naturales de la Tierra a través de esta sala circular. Toda la tumba fue construida como un altavoz masivo diseñado para transmitir una frecuencia, tal vez una oración, tal vez una advertencia eterna.
La presencia de estos cráneos sugiere que la muerte de Cleopatra no fue una autolesión solitaria. Fue un evento masivo y orquestado. Estas 36 personas, ¿quiénes eran? Sirvientes, sacerdotes, murieron para protegerla. Fueron parte de la transición. Este fue un funeral de estado celebrado en total secreto mientras los romanos la buscaban a pocos kilómetros de distancia. La dedicación es aterradora. Muestra un nivel de lealtad que Octavian no pudo romper. Muestra que la religión egipcia no solo se desvaneció, sino que se volvió subterránea, literalmente. El equipo también encontró rastros de resina de loto azul en los cráneos. El loto azul era un narcótico suave, un psicodélico usado en rituales para ver a los dioses. La implicación es que estos guardianes fueron a la muerte voluntariamente en trance, creyendo que estaban protegiendo a la Isis viviente. Es una escena de hermosa y aterradora devoción, y demuestra que la historia oficial de una reina asustada, sosteniendo una serpiente, es basura. Esta era una reina que comandaba a su pueblo incluso en la muerte. Dirigió un ejército de muertos para velar por su sueño. Pero si esta es la tumba, ¿por qué el mundo aún no ha visto los cuerpos? Historia reescrita. La ironía definitiva. Sabemos dónde está el túnel. Sabemos exactamente dónde se encuentra la cámara. Hemos visto el interior del sarcófago con cámaras de fibra óptica. Hemos presenciado el descubrimiento del milenio. Pero abrirlo, sacar los cuerpos a la luz, es una pesadilla geopolítica y científica. Primero, hablemos del peligro físico. No se trata solo de mover rocas pesadas. Se trata de su conservación. Si se exponen esos cuerpos al aire libre después de 2000 años, podrían desintegrarse en segundos. Ya lo hemos visto antes. Abres una tumba, el oxígeno fresco entra a raudales y las momias se convierten en polvo negro antes de que puedas siquiera tomar una foto. Pero esta tumba es diferente. La mezcla de mercurio lo hace 1.000.000 de veces más complicado. No se puede simplemente drenarlo. Esos son toneladas de metal, líquido tóxico, mezclado con reliquias sagradas. Es un residuo peligroso, pero también sagrado. Un movimiento en falso, un sello roto, y el mercurio se derrama. Si el nivel de mercurio baja demasiado rápido, la presión cambia. El sarcófago podría implosionar. El techo podría derrumbarse. Es como intentar desactivar una bomba. Pero la bomba está hecha de una historia invaluable. Luego está la política. Hay que entender lo que está en juego. Encontrar a Cleopatra es más importante que encontrar al rey Tutankamón. Es más importante que el Titanic. El rey Tutankamón era un rey menor. Murió joven. Él no cambió el mundo. Cleopatra es una leyenda. Ella moldeó el Imperio Romano. Fue la última faraona. Su descubrimiento causaría una explosión turística sin precedentes en Egipto. Hablamos de miles de millones de dólares. Pero también desencadenaría una guerra de palabras. Todos quieren tener algo que reclamar sobre ella. Era griega, era egipcia, era africana. Durante siglos, artistas e historiadores han debatido sobre su raza y su herencia. El ADN de esas momias tiene la respuesta. Resolvería el debate de una vez por todas. ¿Pero quiere el mundo que se resuelva el debate? Algunos grupos la reivindican como símbolo del poder europeo. Otros la reivindican como símbolo de la resiliencia africana. Si el ADN demuestra que una de las partes está equivocada, causa indignación. Provoca una reacción violenta. Algunos expertos creen que el gobierno egipcio está aterrorizado por lo que pueda revelar el ADN. Así que el gobierno se demora, los arqueólogos esperan, los abogados discuten y la reina duerme. Y entonces tenemos que analizar las teorías descabelladas. Porque al contemplar una tumba tan avanzada, uno se pregunta, ¿era solo una tumba o una bóveda? Piensen en la época. Cleopatra vivió durante el incendio de la Biblioteca de Alejandría. Vio cómo la mayor colección de conocimiento humano se convertía en cenizas. Era una erudita. Hablaba una docena de idiomas. Era química y matemática. Sabía que su imperio caía. Sabía que los romanos venían a destruir todo lo que había construido. ¿De verdad dejaría quemar los libros más importantes del mundo?
¿Dejaría que los secretos de los antiguos murieran con ella? ¿O escondería los pergaminos más importantes en su tumba? Muchos buscadores de tesoros creen que el cilindro de bronce que se encuentra entre las momias no es solo un texto religioso. Creen que es una unidad de respaldo. Creen que Cleopatra seleccionó los 100 mejores pergaminos de la gran biblioteca. Mapas del mundo, curas para enfermedades, planos de máquinas, y los selló en ese cilindro. Si eso es cierto, abrir ese cilindro no solo cambiaría la historia, cambiaría la ciencia. Podría contener secretos médicos que perdimos durante 2000 años. Podría mostrarnos que los antiguos sabían sobre las Américas, o la electricidad, o las estrellas, mucho antes de que pensáramos que lo sabían. Pero se vuelve más oscuro. Miremos la cámara acústica de nuevo. La habitación con los cráneos incrustados en las paredes. Una tumba estándar es silenciosa. Está destinada al descanso. Pero el diseño aquí, la forma específica de la cúpula, la forma en que el agua crea un ritmo constante, sugiere que este lugar estaba destinado a ser activo. Los ingenieros de sonido han realizado simulaciones en las dimensiones del túnel. Encontraron algo perturbador. El túnel está sintonizado a una frecuencia específica, 19 hercios. Esto se conoce como la frecuencia del miedo. Es una onda de sonido que los oídos humanos no pueden oír del todo, pero tu cuerpo la siente. Causa pavor. Causa alucinaciones. Te hace sentir como si te estuvieran observando. ¿Por qué Cleopatra construiría una máquina del miedo? Una teoría descabellada sugiere que es un arma psicológica, una trampa para ladrones de tumbas. Cualquiera que entrara al túnel sin la protección adecuada sería alcanzado por esta vibración de baja frecuencia. Entrarían en pánico, verían fantasmas, saldrían corriendo, dejando a la reina sola. Y luego está el mercurio. Suponemos que era para la preservación. Suponemos que era para mantener el cuerpo con una apariencia hermosa. Pero los alquimistas de la antigüedad veían el mercurio de otra manera. Para ellos, el mercurio no era solo un metal. Era la prima mater, la materia primigenia, el líquido vital. Hay un grupo marginal de investigadores que cree que el objetivo no era la muerte, sino la suspensión. Fíjense en la leyenda del dios hindú Shiva, a menudo asociado con el mercurio y la regeneración. Las rutas comerciales entre Egipto y la India estaban abiertas. ¿Conocía Cleopatra estas tradiciones orientales? La teoría es la siguiente. El mercurio, combinado con el agua salada del cilindro de bronce, que actúa como conductor, crea una especie de batería rudimentaria, un campo de estasis. No intentaban momificar el cuerpo para el más allá. Intentaban suspender el cuerpo en la vida presente. Esperaban el momento en que el mundo tuviera la tecnología para despertarlos. Suena a ciencia ficción. Suena imposible. Pero al observar la complejidad del mecanismo Antiterra, una antigua computadora griega encontrada en un naufragio de la misma época, uno se da cuenta de que estas personas no eran primitivas. Poseían una tecnología que apenas estamos redescubriendo. Finalmente, está la teoría celestial. Mencionamos que el túnel se alinea con las estrellas, pero nuevos datos de radar muestran que no se alinea con cualquier estrella. Señala el lugar donde la estrella invitada, una supernova, apareció en el cielo apenas unos años antes del nacimiento de Cleopatra. Algunos teóricos creen que el cilindro contiene datos astronómicos, no solo mapas, sino una advertencia. ¿Acaso el antiguo sacerdote egipcio predijo un cataclismo, el impacto de un cometa o un cambio solar? Quizás Cleopatra no se escondió bajo tierra solo para escapar de los romanos. Quizás se escondió bajo tierra para escapar de algo más, algo del cielo. Y quizás, solo quizás, ese cilindro de bronce nos diga cuándo regresará. Ahora mismo, los arqueólogos están reforzando el túnel. Están bombeando hormigón para detener el derrumbe. Están solucionando la fuga de agua. Se preparan para el día en que puedan abrir completamente la habitación. Pero hasta entonces, la reina espera. Piensa en su brillantez. Superó a los romanos en vida. Sedujo a los hombres más poderosos de la tierra. Y ahora nos ha superado en inteligencia en la muerte. Se ocultó en la oscuridad durante 2 milenios. Ella construyó un rompecabezas tan complejo
que incluso con nuestros satélites, nuestros robots y nuestro georradar, estamos paralizados. Nos obliga a esperar bajo sus condiciones. Nos obliga a respetar sus límites. Ella sigue siendo la reina, y nosotros solo somos invitados a su puerta. El descubrimiento en Tapos Cerus Magna demuestra una cosa por encima de todo. La historia suele escribirla quien gana. Los romanos escribieron los libros de historia. La llamaron villana. La llamaron seductora. Intentaron borrarla. Pero la verdad está sepultada por los inteligentes. Cleopatra no murió sin más. Se preparó. Calculó. Jugó a largo plazo. Y al mirarnos ahora, confundidos, discutiendo y aterrorizados de abrir esa puerta, está bastante claro que ganó. Así que la próxima vez que escuches la historia de la serpiente en la cesta de higos, no te creas la versión simple. Recuerda el mercurio. Recuerda el túnel. Recuerda las calaveras. Y pregúntate, ¿qué está esperando realmente? He aquí la gran pregunta. Si ese cilindro contiene las propias palabras de Cleopatra y contradicen todo lo que sabemos sobre Roma, ¿estamos listos para reescribir los libros de historia o preferiremos la leyenda a la verdad? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y si quieres más secretos de las arenas, dale a me gusta y suscríbete. No creerás lo que encontraremos a continuación.